sea Él ayudándonos. Amén. La palabra se encuentra en Hechos capítulo 10, del versículo número 1 al 8, nos vamos a estar dando lectura. Amén. Y cuando lo hayan encontrado, confirmamos con un amén. Amén. Amén, gloria a Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Amén. Glorificamos a Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Puede tomar sus asientos. Amén, gloria a Dios. La palabra de hoy nos habla de 2 personas, amén, de Pedro y de Cornelio, amén. Pero los empieza a hablar primeramente de Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Nos dice la palabra, amén. Y dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Amén. Pero ahí nos describe algo muy importante. Dice que era piadoso y temeroso. Era temeroso de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y piadoso es aquel que muestra pena o muestra compasión por el sufrimiento ajeno. Amén. Que dice que tiene compasión. ¿Compasión hacia quién? Compasión hacia el prójimo. Amén. Compasión hacia el necesitado. Mire qué hermosa cualidad tenía este varón. Y después los habla y dice que era temeroso, pero dice que era temeroso de Dios. Y el temor a Dios es adorarlo, es buscarlo, pero es buscar solamente a Dios. Amén. Al único Rey y Creador, que es el Señor Jesucristo. Amén. Que es Dios, que es el Espíritu Santo, porque los 3 son uno. Amén. Eso dice que es temeroso de Dios. Amén. Pero aquel varón dice que era centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. Amén. Este varón no era judío. Amén. Este varón no habitaba cerca de allí, del pueblo judío. Era romano. Amén.
Y sabemos que lo que es el pueblo romano estaba con idolatría, amén, con falsos dioses, para que lo podamos entender. Y eso era lo que me llamaba la atención de este varón, amén, que era romano, pero dice que este varón oraba a Dios, no oraba a los dioses que tenían los romanos, amén. Siendo que quizás el pueblo con quien él se formó o con la gente que lo rodeaba tenía quizás otras costumbres. Él buscaba de Dios, amén, pero buscaba de Dios quizás con lo que él sabía o con lo que él había escuchado, amén. A este varón le hacía falta alguien que lo pueda instruir, que le pueda enseñar, amén, que le pueda enseñar lo que hizo Cristo, amén, lo que hizo Dios, que envió a su Hijo unigénito para que al morir en la cruz del Calvario pudiera alcanzar la gracia del Señor Jesucristo hacia toda la humanidad, amén. Sabemos que Cristo vino hacia el pueblo judío, pero Él al morir en la cruz, al dar su vida, la dio por todo el mundo, amén, quien también llegó a nuestras vidas y hoy creemos en ese Cristo maravilloso que transforma, amén. Y hay algo que la palabra de Dios nos habla de lo que es el temor, amén, el temer a Dios. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, amén. Eso es lo que tenía este varón, el temor a Jehová, amén. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal. En Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, amén. Eso es lo que debe estar en nosotros. Eso es lo que tenía este varón, que quizás había escuchado de Dios, pero quizás no sabía en su totalidad el precio que había pagado el Señor Jesucristo, o que había que aceptarlo a Cristo como Rey y Salvador. Pero dice que él hacía algo importante: él oraba, amén. Él oraba ante la presencia de Dios. Pero el Señor Jesucristo, Dios, lo escuchó por algo. Lo escuchó porque pudimos leer las cualidades que tenía anteriormente, amén: piadoso y temeroso de Dios. Es algo que la palabra nos habla a nosotros en este día de hoy, que podamos ser temerosos a Dios, amén. Que podamos ser piadosos, amén. Que podamos tener ese amor que nos ha dado Cristo, que pueda estar en nosotros. Pero todo eso se obtiene con la oración, amén. Y dice que se le apareció un ángel. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido
para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Amén. Dice que se le apareció el ángel allí y que le dio instrucciones. Amén. Pero instrucciones para que pueda llamar a un varón y para que aquel varón, ya teniendo el conocimiento que Cristo le había dado, porque sabemos que Pedro era un discípulo de Cristo, que aprendía del Mesías, aprendía del Señor Jesucristo, amén. Todo lo que Cristo le enseñó a sus discípulos, le dijo ir y predicar, expandir el Evangelio, amén. Que pudieran llevar las buenas nuevas, que pudieran enseñar a aquellos que quizás no tenían el conocimiento, amén. Y a aquel varón se le presentó a aquel ángel y le dijo que mandara a llamar a un hombre que él no conocía, hermano, amén. Pero más Cristo sí. Gloria a Dios, amén. Y le dijo que era para que le pueda enseñar, amén. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Ven? Y acá hay algo muy lindo, que lo que hace este varón, que no solamente se quedó con aquellas palabras y con aquella visión que pudo ver, sino que las tomó para él. Amén. Y las pudo poner por obra. Tuvo la confianza en que aquello que se le decía iba a ser de bendición. Amén. Aún sin conocer a aquel varón, pero teniendo la confianza que si era enviado de Dios, iba a ser con un propósito, iba a ser de bendición, no solo para él, sino para aquellos que lo rodeaban. Amén. Y aquel varón tuvo fe y de inmediato llamó a 2 personas y a un devoto y los envió. Amén. Y aquellas personas, gloria a Dios, le obedecieron y fueron en busca de Pedro, amén, que era Simón, gloria a Dios. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Amén. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón,
que tenía por sobrenombre Pedro. Amén. Gloria a Dios. Y acá hay algo muy importante, hermano. Amén. Dice que Pedro se encontraba orando. Amén. ¿Y cómo estaba Cornelio anteriormente que podíamos leer? Dice que Cornelio estaba orando. Amén. Y acá podemos ver cómo es el Señor Jesucristo, cómo es Dios, cómo es el Espíritu Santo. Que hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero Cristo ya las tiene preparadas. Cómo es que Cristo estaba obrando a través de su Espíritu Santo en un alma necesitada, pero ya le estaba haciendo ver a otra persona que iba a estar siendo utilizada para poder ir y predicar, para poder ir y enseñar a aquella alma necesitada. Amén. Ese es el Señor Jesucristo, el cual nosotros predicamos, que Él es ordenado, amén, es amoroso, viendo que aquel varón se humillaba delante de su presencia, quizás no teniendo el conocimiento, pero Cristo obró, amén. Dios, teniendo misericordia, le mostró una visión para que pudiera llamar a quien le iba a enseñar la palabra. Amén. Y Pedro, viendo aquella visión de aquellos animales, amén, que se le presentaron, se había confundido por aquello, porque sabemos bien que en Levíticos 11, del 1 a 7, habla de los animales limpios e impuros, amén. Y él sabía de que no se debían comer ciertos animales porque la palabra de Dios lo deja establecido, amén. Y sabemos que Cristo, cuando vino, dijo que no vino a abrogar la ley, sino que Él la vino a cumplir, amén. Pero el Señor Jesucristo le iba a mostrar qué era esa visión, que no era solamente de comer, que no era aquello, sino que era que el Evangelio debía ser llevado hacia los gentiles, hacia aquellas personas que no tenían la nacionalidad de Israel, pero sabemos que su palabra dice que al aceptarlo de Cristo Jesús, dice que nosotros debemos de injertarlo al olivo, amén, de injertarlos al pueblo de Israel, porque sabemos que Cristo, sabemos que Dios, amén, en su inmenso amor, su poder, fue el pueblo que Él escogió, amén. Que hoy nosotros somos injertados por gracia, amor y misericordia del Señor Jesucristo, amén. Y Pedro quizás no podía entender en aquel momento lo que veía, y hablándole, diciéndole a Dios de que en su boca no había entrado nada inmundo, porque él sabía que no se debía de hacer porque lo dejaba escrito en su palabra. Pero dice, y mientras Pedro pensaba, allí en el versículo número 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo? Amén. ¿Cómo es que le trae la claridad a Pedro de que él debía de llevarle y enseñar su palabra? Amén. Y dice que fueron aquellos hombres
Y así en el versículo 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Podemos ver que Pedro trabajaba solamente para la gloria de Cristo. Podemos ver la humildad, podemos ver el corazón que tenía Pedro, amén. Que en nosotros, que en el pueblo nunca entre vanagloria, amén. Que no entre orgullo, que no entre envidia, división, amén. Que todo aquello sea reprendido, porque sabemos que si hay una sanidad, que si hay restauración, que si hay liberación, que si se cortan las cadenas, no es en el nombre del cartel de la iglesia, ni en el nombre de ninguno de los hermanos, sino es en el nombre poderoso de Cristo, amén. Y que Él siempre se lleve toda honra y gloria, que nosotros podamos ser como Pedro, amén. Que podamos tener esa valentía también, quien fue a hablar y a predicar de la palabra del Señor Jesucristo, amén. Y dice así en el versículo número 39: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Solamente el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Gloria a Dios. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando, amén. Porque tenían su corazón dispuesto, porque querían aprender, amén. Mire cómo es nuestro Dios, que tenía todo arreglado. Cómo fue el corazón de Cornelio, que no solamente él quiso de esa enorme bendición, sino que cuando recibe aquella visión, dijo que empezó a llamar a sus familiares, a las personas más cercanas, y ya estaban allí esperando que le puedan predicar, esperando que le puedan enseñar, que le puedan explicar la palabra. ¿Cuántas veces quizás estuvimos así antes de llegar a la iglesia? Quizá hay algún alma escuchando o mirando los videos que se encuentre en esa situación, porque Cornelio dice que era alguien justo, alguien que daba limosna. ¿Y quién no ha escuchado que muchas veces que en el mundo se dice que no cometo ninguna falta y estoy bien? Dios sabe que no hago nada malo, pero hace falta dar el paso, hace falta aceptar al Señor Jesucristo.
hace falta congregar, amén, para que el Señor Jesucristo sea obrando. No es solamente decir hago el bien, sino es aceptar a Cristo, es abrirle el corazón al Señor Jesucristo para que Él empiece a obrar. Pero dice que el Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los que estaban allí. Y en Hechos 1:8 los dice: pero recibiréis poder, amén, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. El Espíritu Santo es el que los fortalece, es el que los da el poder, ese poder que proviene de Dios. Amén. Ese poder que viene de lo alto, es el que transforma, es el que cambia los corazones. Y el Espíritu Santo dice que cayó en aquel lugar, como ha caído también sobre su pueblo, amén. Y que sea el Señor Jesucristo obrando para que el Espíritu Santo siempre los guíe, los dirija en cada decisión, que Él sea obrando para que pueda darnos ese poder. Quizá hoy está cansado, quizás se encuentra débil, pero su palabra nos dice que el Espíritu Santo es el que da el poder, amén. Que hoy podamos irnos con ese poder, que podamos irnos llenos de su presencia y de su unción, amén. La palabra de Dios los exhorta, los habla que aún mayores cosas que las que hizo el Señor Jesucristo haríamos solamente en su nombre, amén. Y así nos habla que cayó el Espíritu Santo, amén, sobre aquellas personas, sobre Cornelio y todos los que allí estaban. Y Pedro quedó atónito, amén, de que el Espíritu Santo había caído sobre aquellas personas que eran gentiles, amén. Entonces Pedro entendió que el Espíritu Santo era para todo el mundo, amén, que a través de la muerte del Señor Jesucristo se iba a extender el Evangelio a cada persona, amén. Y entendiendo esto, dice: ¿por qué? Que cayó el Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Así en Mateo 3:11. Amén. Mateo 3:11 dice en el nombre de Cristo Jesús: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Y en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén.
Gloria a Dios. Pedro pudo bautizar, amén, aquellas almas para que sea lavado su pecado. El Espíritu Santo moraba en ellos para que los pueda guiar, para que los pueda dirigir. Cristo dijo que cuando Él se fuera a la diestra del Padre, iba a mandar al Consolador para que los guíe, para que los ayude y para que los ministre. Amén. En esta noche, esta ha sido la palabra que el Señor Jesucristo tiene para nosotros. Amén. Que podamos tomar cada enseñanza, que podamos tomar como pasó en aquel lugar, también pasa en este. Amén. Que el Espíritu Santo sea guiándonos a nosotros en cada momento. Que sea el Espíritu Santo quien renueve nuestra fuerza. Amén. Que podamos tener el fruto del Espíritu Santo, pidiéndole esa paz, ese gozo, la tranquilidad. Amén. Que sea Él obrando. Como así también con el bautismo, que dice que se va aquella vieja criatura. Amén. Pero eso solo perseverando, porque si no la obra carnal sale de vuelta, sea todo aquello sometido bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. Que hoy podamos buscar de la presencia de Dios, que podamos pedirle la ayuda al Consolador que ha dejado y que sea guiándolos y dirigiéndolos en cada momento. Amén. Hasta aquí ha sido la palabra. Que Dios los bendiga, hermano, de gran manera. Que usted le pueda sacar aún más esencia. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén.